Bueno, hola. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecerles la presencia de ustedes acá. Sinceramente yo esperaba que hubiera más participantes, porque se había generado mucho más expectativa. Y esto quiero hacer una reflexión sobre eso, porque muchas veces después nos quejamos y andamos, se nos empiezan a caer las cosas, y andamos diciendo tal y tal otra cosa, y después en el momento en donde se necesita la participación, el aporte, el pensamiento de todos, quedamos reducidos a unos pocos. Yo siempre, a veces me dan ganas cuando opinan por los grupos de WhatsApp y eso, decir, levantá el traste del sillón y andá y salí a cambiar la realidad. Y bueno, sinceramente, creo que ese va a ser uno de mis eslóganes cuando escuche a algún compañero hablar en una sala docente, que se queje de que le caen algunas cosas que lo perjudican, pero después deja en manos de unos pocos que siempre que tiene que andar empujando y tratando de revertir la situación en nombre de todos, y después muchas veces criticado porque está siempre en ese lugar o siempre están los mismos, es siempre la misma historia. Entonces, bueno, yo quería dejar esta reflexión, espero que trascienda porque está siendo grabada por todos lados mis palabras, porque cuando hay que actuar y dejar de hablar. La historia se repite en años. Bueno, pero es hora de que cuando alguien empiece a quejar y a llorar como una magdalena porque le caen cosas, bueno, ¿qué estás haciendo vos para cambiar la realidad? Entonces hay que empezar a ser crítico con los mismos compañeros al lado para que o se callen y sigan tranquilos y los mismos de siempre trabajando y luchando, o se sumen a la causa. Este conversatorio tenía un poco esa idea de reflexión, de tratar de buscar un diálogo, un camino, un consenso, porque la educación hace mucho tiempo que viene teniendo dificultades a la hora de brindar respuestas a la sociedad y a los adolescentes. Yo siempre digo que, hace un tiempo lo decía, que la educación que teníamos no estaba llegando al condicionamiento de los adolescentes que tenemos hoy. Una educación que realmente tenía casi el mismo formato en el cual yo fui estudiante y muchos fueron estudiantes, y ahora tenemos un elemento que es un quiebre mental, que es el celular. Cuando nosotros tenemos un estudiante dentro del salón de clase, le estamos generando abstinencia al celular. Y ahí estamos en una pelea constante, y si le sacamos el celular están intentando, aunque sea acariciarlo un poquito, para poder lograr calmar su deseo. Entonces, es ese punto. Adelante, pasen. Sí, sigan ahí. No se estorba, al revés. Y bueno, entonces había que generar otra idea, otro modelo para poder hacer ese quiebre junto con los adolescentes que tenemos hoy. Ahora, cuando hablamos de educación, tenemos que pensar que es una construcción colectiva, no es una construcción individual. Entonces, hoy en día se puede decir que una de las cosas en las que el modelo educativo que se está trascendiendo en el día de hoy está generando una idea de un docente más individual que un docente colectivo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, es muy fácil, porque cada vez no tenemos más obligaciones, más burocracia, más intentos de evaluación con avanzado, en desarrollo. Tenemos que hacer una medición individual de cada estudiante, pero no tenemos el tiempo donde desarrollar eso. Entonces, necesitamos, una de las cosas que ningún modelo educativo andaría si no tenemos un espacio de lo que llamaríamos como departamento docente para poder pensar, dialogar con el otro, pensar con el otro, construir, intercambiar, aprender con el otro. En ese espacio no estamos. Los que son docentes
sabrán que andamos a los gritos, che, mirá que hice tal cosa, che, mirá que hice tal otra, o generando drive y trabajando fuera de horario, sacrificando horarios de nuestras familias, porque ahora se acrecentó más el trabajo. Entonces, si antes, porque como docentes sabemos que tenemos un contrato de dar clase, pero además después tenemos todo un bagaje de atrás que debemos cumplir. Pero ahora eso se ha duplicado y el tiempo se ha disminuido. Cuando comenzó todo este proceso de transformación, teníamos 4 horas de coordinación en secundaria y ahora pasó a ser 2 horas. Entonces quiere decir que perdimos 2 horas de un lugar donde pensar. Porque hay algo que nosotros hemos intentado hacer los docentes. Es, bueno, teníamos este modelo, no nos gusta, no. Bueno, hemos intentado ponerlo en el hombro para llevarlo adelante en nuestras aulas. Pero se está haciendo imposible realizar eso sin ese espacio donde podamos colectivizar las cosas, donde podamos pensar en una inter o transdisciplinariedad, de acuerdo a cómo se define epistemológicamente la idea. Entonces, esa es una de las carencias que estamos sufriendo los docentes, que es un proceso en el que yo le he denominado deshumanización de la profesión docente. La otra vez me decía uno, pero todos tenemos trabajo. Yo digo, sí, nosotros nos pagan, cuando entramos al salón comienza a correr la ficha. Cuando salimos del salón baja la ficha en nuestro sueldo. Y después seguimos haciendo trabajo sin que esa ficha siga cayendo. Y yo le dije, te voy a trasladar la idea de una persona común, corriente que trabaja. Por ejemplo, un carnicero. Se pone a picar carne en la carnicería, terminó la hora de trabajo, se lava las manos, se saca el delantal y se va para su casa, se sienta a tomar mate, a charlar con la familia y eso. Ahora vamos a transformar ese carnicero en la profesión docente. Está el carnicero picando la carne, terminó el horario, cazó unos cuartos de carne de vaca, lo puso dentro del auto, se lo llevó a la casa, sacó esos cuartos de vaca y siguió picando carne en su casa. Y eso es un carnicero con la profesión docente. Entonces, necesitamos en cualquier modelo educativo lo que se conoce como ese departamento docente para poder consolidar todo ese trabajo, ese pienso. Porque esa deshumanización que estamos teniendo los docentes en el transcurso del tiempo, eso va a influir negativamente después adentro del aula. Los estudiantes van a recibir una menor calidad de educación, a su vez esa deshumanización a veces empieza a operar de forma inconsciente y se traslada a los propios estudiantes también, y después esos estudiantes trasladan en la sociedad. Y una deshumanización a nivel social trae fragmentación, trae violencia. Entonces necesitamos que se revierta ese camino de lo que es una humanización hacia la profesión docente, porque consideramos que es uno de los motores que pueda trascender en cualquier modelo educativo. Y cuando vos quieres transformar la educación, también tenés que convencer a quienes van a llevar adelante esa transformación. Porque si vos la imponés, si vos lo obligás, es muy probable que por más que vos quieras hacerlo, no va a salir como tal vez vos lo diseñaste y lo pretendiste hacerlo. Entonces, esas cosas para un nuevo modelo educativo, para una educación que el Uruguay va a necesitar, que después los compañeros van a delinear un poco más profundo, necesita de esos espacios humanizadores para la profesión docente. Porque nosotros sabemos que los estudiantes son el centro de la educación. Sabemos eso. Todos que somos docentes de vocación, pensamos siempre en el estudiante para que sea mejor, para que cada día cultive mejor su intelecto y su compromiso ciudadano. Pero también no podemos olvidarnos en la transformación la otra pata de ese binomio que es docente-estudiante. Si no generamos un bienestar para el docente, es imposible que pueda trascender en un aprendizaje fructífero para los estudiantes. Entonces, el modelo educativo que debería plantarse a través del tiempo, de mi perspectiva, es esa humanización hacia el docente como un espacio para trabajar colectivo y no individualmente. ¿Tá?
Muchas gracias, disculpen mi Arrancaste cruzado. arranqué, sí, claro. Pero arranqué ya con una pero me humanicé al final. Así que, bueno, Adrián. ¿Sigo yo? Bueno, a ver. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adriana Trócoli, soy maestra. Y bueno, y me preocupo y me ocupo por los temas educativos. Trabajo en formación docente, trabajo también en una universidad, donde también doy clases a estudiantes magisteriales. Y bueno, me convoca este conversatorio, esta participación. Y a pesar de lo que dice Douglas, de que hay poca gente, yo creo que me encanta la gente que hay porque sí le interesa lo educativo y apuesta a lo educativo, así que les agradezco estar acá, porque esto se va a tratar de poner un pienso, dialogar también, reflexionar sobre nuestra visión desde los lados que estamos trabajando como docentes, sobre cómo vemos, a veces capaz que tenemos una visión muy capitalina, pero estaría bueno compartir con ustedes, porque sé que hay mucho docente acá también, qué es lo que están viviendo aquí en Melo, en Cerro Largo, en lo que referente a su visión como seres políticos que todos somos de la educación de este país. A ver, hoy nos enfrentamos siempre estamos, la educación está en agenda y por suerte está en agenda. Lo que tenemos es que mantenerla y que esas, vamos a decir, necesidades o spots políticos de campaña acerca de lo que se va a hacer o las reformas o los cambios, trasciendan, o sea, logren, yo creo que no hay ningún docente que diga no al cambio, porque el cambio es parte de lo social y siempre estamos en un tema de necesidades de adaptarnos a lo que la realidad nos exige con nuestros alumnos. Por lo tanto, el cambio siempre es bienvenido. El tema es cómo se hace ese cambio. Cómo, desde dónde, desde qué principios, teniendo en cuenta qué. Y bueno, creo que estos últimos años, cuando se plantea una transformación educativa, muchos docentes dijimos bienvenida a la transformación, teniendo en cuenta muchas aspiraciones desde las distintas instituciones educativas por la situación diagnóstica que ya todos sabemos que veníamos atravesando. A ver, las situaciones no decantan por 3, 4, sino que vienen, de alguna manera se arrastran. Y uno cree que no tiene que invalidar lo anterior jamás en educación. Por eso es tan importante que lo educativo trascienda gobiernos, partidos de turno, colores de turno, sindicatos. Necesitamos una educación de agenda, de acuerdos que sean a largo plazo. Ninguna transformación, ninguna reforma se puede hacer en 4 años ni en 10. Cuando es genuina y es auténtica. Y se hace como se debe hacer. Hoy hay algo que de alguna manera, por mi parte, me convoca, que es, ¿qué está pasando? Sobre todo, yo vengo de la parte magisterial, de la parte de la escuela, esa primera institución tan vulnerable, que es la primera en desafiar a la sociedad, porque desde el sistema educativo tiene que
intentar o hacer lo que la primera institución política, formal, educativa, que es la familia, no lo logró hacer. En Uruguay tenemos instalado desde hace varios años un porcentaje de pobreza infantil que la verdad que nos pone el semáforo en amarillo y ya en rojo. Hoy por hoy un 12% de pobreza infantil, pensando que tenemos una población desde la infancia, adolescencia, de casi 700.000 estudiantes, creo que menos, porque vieron que todavía los datos del censo no están, pero nos vamos a llevar una gran alarma cuando se publiquen esos datos, pero los sociólogos y los que trabajan en esto ya prevén ir bajando el número de estudiantil, hay que en una década tengamos 100.000 estudiantes menos. A ver, ese es un gran desafío que Uruguay se afronta, como se enfrenta muchos países de este mundo. Puede ser una oportunidad para tratar de salvaguardar más y mejor a nuestra población en etapa estudiantil, o pueden ser un desperdicio. A ver, primaria, la educación, el sistema inicial y primaria, siempre digo, los maestros somos los más vulnerables, los profesores dirán que son ellos los más vulnerables, pero yo digo, somos los más vulnerables porque somos los que recibimos y tenemos el desafío grande de construir lo no construido que en esa etapa tan importante de la niñez no pudo ser por diversas variables construirse, desde el sentido de autoestima de todos, de toda cualquier personita, desde la identidad, desde ese sentido de pertenecer a una institución, ya sea la familiar o las instituciones de enseñanza, el sentido de generar la libertad, pero la libertad desde la responsabilidad. Estos conceptos de los que estoy hablando son construcciones hasta filosóficas. Y hay un gran tema que se opone. Ustedes saben que hoy, dentro de esta transformación educativa, si bien en el programa 2008 de formación docente no existía la ética y la construcción ciudadana, justamente ciudadanía, formar ciudadanos para una vida digna es el objetivo de todo un sistema educativo. Los docentes en el Uruguay no reciben una formación en esa dimensión tan importante para poder ser reflexivo hasta con tu vida misma. Plantearte como docente temas que tienen que ver con tu estima personal para poder construirla en el otro. Ese sentido de identidad contigo mismo y reconocerte diferente, distinto, diverso. Esa construcción también de pertenencia, de pertenecer a una institución y querer estar en esa institución. Y no terminar primaria y desertar, o no me interesa, o no logré seguir primer año, segundo, tercero, pero me voy, no puedo. Achacamos mucho a secundaria con este tema de deserción por muchos años, por la desvinculación de los alumnos, pero siempre creí desde mi lugar que el tema no era en secundaria, que el tema era en las primeras construcciones de pertenencia que un niño recibe y construye, que justamente es el inicial y primaria, es la educación, esa base. Hoy nos encontramos con un gran desafío, pensamos que dentro de esta transformación educativa
dentro de lo que son las unidades y trayectos para la formación magisterial, iba a aparecer la ética y la construcción ciudadana desde el abordaje filosófico, reflexivo, necesario que tiene que tener un docente. Sí, escucharon y la pusieron, pero es un semestre donde no es dictada por profesores de filosofía, sino de derecho. Y ahí encontramos un gran desentender las razones de estos conceptos tan importantes de ser construidos en la carrera magisterial, en la primera iniciación a la formación docente. A ver, va hacia la normativa, va hacia las leyes, pero no va al sentido que muchas veces desde ATD, de formación docente, desde propias ATD de magisterio, solicitaban, por favor, los docentes necesitamos formación en eso. No la tenemos. Muchos la han podido construir de otros lados, pero el que no la pudo construir, en el año 2018 realicé una investigación en torno a esto, justamente que les estoy planteando. Y lamentablemente las conclusiones fueron bastante drásticas. La investigación la hice en Montevideo y Canelones, en institución. Lo comento esto a modo para poder trasladarles la preocupación desde mi ser docente como maestra. En Montevideo y Canelones, en escuelas de práctica son las que reciben los estudiantes magisteriales. La mayoría de los maestros no trabajaba la dimensión de construcción ciudadana desde las ciencias sociales porque no tenía, te expresaban, no tengo formación y no quiero enseñar algo de lo que no sé. Entonces, sí se volcaban a historia y a geografía, más que a construcción de ciudadanía. Y cuando uno les planteaba, ¿y quién trabaja en construcción de ciudadanía? No, lo trabajamos desde la oralidad, lo trabajamos conversando, o el estudiante magisterial lo ponemos como, bueno. Y eso es yo creo que en esto, desde el 18 hasta acá, no ha pasado nada, no ha cambiado nada, y no va a cambiar tampoco. O sea, que los vacíos persisten. A ver, los vacíos que hoy esta transformación anhelada por todos nos está dejando, van a repercutir en el futuro y van a hacer que de alguna manera nos demuestre que a veces las transformaciones tienen que ser pensadas desde los territorios, con las voces de los docentes, en acuerdos, y entender qué es lo que debemos priorizar. No es todo aplicable. Primeramente hay que pensar en las condiciones en que están nuestras instituciones educativas, de primaria, secundaria, UTU, formación docente también. Hay caos. Y el caos viene no solamente por un tema de desencuentros y conflicto, sino también estamos solos. Hay un vacío en las instituciones. Faltan actores hoy para encontrar, para entender cómo organizamos esta realidad, este mundo en el que vivimos. El docente, solo con 30 niños, tete a tete, no puede hoy enseñar y el otro no puede aprender. Eso es algo que se evidencia a nivel mundial. No existe. Nosotros seguimos con esa lógica. Seguimos con las instituciones que son del siglo XX en vez de ser del siglo XXI. Esas condiciones no han cambiado. Los directores trabajan en el vacío. Los directores no cumplen su función de liderazgo pedagógico didáctico
y esto lo digo a nivel también de secundaria, por cumplir con otras funciones que capaz que no fueron para las que fueron formadas. ¿Ah? O sea, administrativas, llevar libros de caja, ser economistas, atender el tema de los vidrios que se rompen, aquello, lo otro. O sea, hay y eso es porque estamos trabajando en soledad. Una de las cosas básicas es primero, antes de una transformación, que las condiciones de base, es como cuando uno edifica una casa, los cimientos tienen que estar seguros, contenidos. Había principios para sostener lo que una currícula iba a transformar, que eran prioridad. No lo pudimos lograr, es verdad, y esas son autocríticas que tenemos que hacernos en gobiernos anteriores, pero tampoco esta tan pamfleteada transformación educativa lo pudo lograr. Hoy nos encontramos con que los vacíos siguen, que solamente cambian las palabras, pero es todo lo mismo, todo igual. Uno queda con esa cosa como de, yo no quiero instalar la desesperanza, porque al revés, los educadores son lo primero que tenemos que tener es la esperanza, pero sí plantearnos, y desde este conversatorio, ¿qué se hace? ¿Qué se prioriza? ¿Qué es lo fundamental para que nuestros alumnos aprendan? Porque este país necesita y se merece que nuestros pocos niños se eduquen y tengan y reciban una educación de calidad. Tanto que se habla de la calidad, entender qué quiere decir eso. Pero un aula con 30 estudiantes y un docente atendiendo múltiples casos y una heterogeneidad de situaciones, es imposible que alguien enseñe y que el otro aprenda. Por eso, a ver, las condiciones de base, instalarlas antes que cualquier transformación, que son parte de la transformación. Me voy, creo que termino aquí con el tema de la formación docente, de la formación de nuestros maestros. Quedan muchos vacíos, los vacíos persisten, no cambió la situación, por lo tanto, al revés, se perdieron espacios de construcción que eran los más fuertes, los más potentes, por optativas o por, a veces, no estar en los territorios y no saber y no poner el pienso. Yo no descalifico ninguna transformación porque creo que también hubo voluntad, hubo intenciones y uno no piensa que la gente hace las cosas por maldad, al revés. Habrán tenido, todos tenemos nuestras razones, pero que no hubo voz docente y que no se atendió requerimientos, solicitudes, y pensar en acuerdos, sí nos pasó. Me gustaría que después tener un poco de conversación de ustedes en ese diálogo de cómo ustedes ven, desde el lado que sea, la educación del país, porque por algo están hoy acá y es interesante también para nosotros no solo hablar, sino escucharlos a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá. Ahora ya somos casi medio centenar. Tú estaba ahí como medio tarde. Eso fue al principio del trope, pero estamos. Siempre docente cuando le dice a los estudiantes, a los que están, le dice, porque no puede seguir faltando, pero son los que están. Pero vos le decís, ¿por qué vos al siempre se corre la voz? Viste, lo que dice Adrián, hay que tener también horas de terapia docente para descargar, volver, pensar. No, pero la verdad que charlando en serio, un viernes a esta hora estemos todos acá, me parece que al principio podía generar alguna cosa, pero es muy interesante.
realmente para celebrar y para conversar. Y yo creo que hay un tema enganchando rápidamente con lo que Adriana decía, ¿no? Esto de la educación está en agenda, pero lo interesante es cómo está en agenda y cuándo, ¿no? Y creo que este ejemplo es un ejemplo de la linda y la agenda constructiva, y no cuando muchas veces la educación se usó como agenda casi de crónica roja, de titulares catastrofistas, de comunicadores sin ningún tipo de especialización en la educación que opinan como en base a que en mi época pasaba tal cosa y ahora no, las maestras tal cual, y ¿no? Es decir, la educación en un momento se convirtió en un juego de redes sociales y de titulares escandalosos, sin ningún tipo de construcción histórica y de respeto a lo que son los procesos pedagógicos, que llevan otros tiempos, ¿no? Y acompañado de eso con un uso electoral que por supuesto que es parte de nuestra historia, y en esto no estoy diciendo que sea responsabilidad de un solo tipo de actor, sino que la cuestión electoral, yo lo digo con mucho dolor también, porque bueno, yo siempre me presento más como un frente amplista ecuménico, soy docente de historia, me mencionan todos estos temas, pero no creo que ningún partido tenga la verdad absoluta, pero cuando el frente amplio cantó lo del ADN educativo, ¿no? Fue un desconocimiento terrible a nuestras propias tradiciones pedagógicas creativas, no por ser tradicionalista y quedarnos en el pasado. Yo junto con un colega que es profe de pedagogía, que tuve el gusto de conocer, con Marco, que además es historiador de acá en medio, nos contaba la historia de que remueve todo el proyecto de la escuela del auto de acá, alternativa, ¿no? Y después conversábamos, ¿no? Y bueno, como hay tantos proyectos históricos en Uruguay, hay que hablar de la Mina, Miguel Soler, o bueno, hablábamos de Otto Newman y los proyectos de pedagogía alternativa del magisterio, y de repente en la discusión mediatizada de la agenda supuestamente educativa, la única referencia era Finlandia. Así que y me parece interesantísimo estudiar otros sistemas educativos, pero no desconocer lo que se ha hecho acá, donde también tenemos para ver lo que salió bien y lo que salió mal, lo que se tiene que recrear, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un debe que en parte estos espacios lo vienen a subsanar, de enriquecer la reflexión, la conversación y la propuesta educativa desde posturas más sólidas en cuanto al conocimiento y la reflexión sobre el hecho educativo, sobre la enseñanza, sobre la sociología de la educación, sobre la pedagogía. Y eso no quiere decir que sea solo un atributo porque cuando se habla solo de expertos en educación, también hay que correr un peligro, porque tienen que dialogar, o sea, el peligro es que hablen solo los expertos. Los expertos son siempre muy bienvenidos, porque hacen estudios, enfoques, análisis que nos informan con datos, pero después están las realidades de los territorios, de las comunidades, de las familias, ¿no? Entonces, esa integración yo creo que es muy necesaria para poder pensar la educación en una clave mucho más de política de país que de política de campaña, o que de levantar unos cuantos likes con un titular escandaloso y que repite, y una discusión. Decir que la educación uruguaya es la peor de América Latina es una falta de respeto a la historia de la América Latina. Tenemos problemas en Uruguay, y yo no hay que esconder los problemas, pero hay gente que ha dicho eso livianamente en Uruguay, que quizá nos han dicho otros pedagogos, investigadores del resto de América Latina. Bueno, es de los sistemas educativos con sus trancas, pero socialmente más sólido, históricamente más sólido, con cosas a mejorar, por cierto, pero de los peores. Por eso nos vamos para atrás tanto, que parece que hay que reinventarlo todo. Por eso comenté lo del ADN, para que no se piense que es un tema solo de hoy. A veces son como posturas en la educación que son cíclicas y perdemos de vista cómo la educación en realidad tiene un trasfondo mucho más constructivo en nuestro país, que es sobre el que creo que tenemos que conversar un poco. Yo ahí creo que hay un asunto, ¿no? que lo ato un poco con mi especialización más en la historia, ¿no? Y es que cuando miramos, sobre todo a partir de la expansión educativa del siglo XX, y el último tramo del siglo XXI, la educación es una condición indispensable para el desarrollo del Uruguay. Siempre que ha habido etapas de desarrollo y democracia, han estado acompañadas de etapas de expansión educativa, ¿no? Podemos hablar de los primeros años del siglo XX, la expansión de la educación primaria, de los liceos departamentales, incluso ciertos
ramos que se empezaron a reformar de la escuela técnica. ¿Se acuerdan que la escuela técnica tenía todo un trasfondo mucho más de reformatorio de castigo, ¿no? Pero que también, bueno, el proyecto Figares, y eso fue un Uruguay muy próspero, ¿no? Un Uruguay que, bueno, fue campeón del mundo también, ahora que le ganamos a Argentina, porque tenemos una riquísima historia. No es que le ganamos a Argentina en el rebote, ni por Bielsa sola, son procesos colectivos, históricos, culturales. Lo mismo en los años 40 y 50, cuando se expandió, sobre todo a nivel urbano, la matrícula en secundario. Y fue una época de progreso democrático, económico, social del uruguayo, que después se trunca. Fines de los 60, la dictadura, ¿no? Y ahí hubo mucha complicación. Y cuando terminó el siglo XX, Uruguay tenía una muy buena base de matrícula en primaria, una base media incompleta en secundaria, porque tampoco hay que mentirnos con que antes la educación secundaria era buenísima a lo que iba, pero no iba, miren que en 1980 ni el 30% hacia bachillerato. Nos quedamos ahí. Yo creo que el gran proceso sobre el que tenemos que atacar, más, y comparto lo otro que voy a decir de la primera llegada, pero el gran proceso es cómo logramos que el proceso de expansión educativa realmente sea universal para toda la chiquilina y chiquilines, de alcanzar el poder completar el tránsito hasta que tengan todos y todas la chance de hacer educación terciaria, acompañado y con una buena formación terciaria, porque otra cosa que me está pasando, yo también doy clases de INERIPA y magisterio, claro, puede decir que te conté lograba, tú me agregabas las cosas y no, pero los inscritos de los policías ahora, de verdad, en los primeros años de facultad y de los exámenes, escriben menos que lo que escribían en el alumno del sexto hace 10 años. ¿Por qué hay un cambio también cultural? Que tenemos, y porque no están acompañados, y porque el proceso ha sido, la pandemia también golpeó mucho el tema de la producción escrita ahora. Yo tuve una materia que es social, ¿no? Del área social, es muy complejo como lo abordamos. Y de repente tenés cursos, como nos pasa, yo doy clase también en la FIC, por ejemplo, en la Facultad de Información y Comunicación, con 1000 estudiantes somos 4 profesores. ¿Cómo hace la universidad para poder acompañar a esos chiquilines? ¿No? Es decir, es todo un desafío, porque podemos decir, muy bien, está abierta, yo estoy a favor de la matrícula libre, pero que vayan a cursar así, aquel que tiene herramientas en su familia, en su trayectoria previa, puede proseguir y el otro no. Este me parece que es el gran punto de reflexión histórica, más allá de las digamos, vicisitudes políticas, cómo Uruguay logra expandir su educación para que todas y todos puedan hacer una buena formación terciaria, que no quiere decir solamente ser universitario en términos clásicos de mi hijo el doctor, sino esa formación ya que va acompañando un periodo de inserción en el mundo del trabajo, de la cuestión profesional, laboral, también de poder tener autonomía económica, y ir haciendo eso con un apoyo desde la educación pública que esto lo mantenga. ¿No? Yo creo que ese desafío, y acá yo me voy a anotar unos puntos para decirlo brevemente, ¿no? Para mí tiene que tener, en principio, y acá también coincido con lo que decía Adriana, una decisión política de Estado, no partidaria, de aumentar la inversión en educación, no llamarle más gasto, porque además históricamente Uruguay, cuando más ha invertido en educación, ha proliferado que la generación de nuevos agentes culturales, la consolidación de la democracia, la transformación de actividades científico-productivas. La educación acompaña el desarrollo del país. Esto no tiene por qué ser un número del PBI, pero sí un compromiso constante de ir hacia un aumento de la inversión en educación, porque si no, no estamos haciendo trampa de solitario. O sea, queremos que todos estudien más, pero recorto le llamo gasto y lo recorto. ¿Cómo voy a cumplir? Presentando los libros de plano medio, estamos hablando con una compañera que es la única psicóloga de secundaria para todo secundario. ¿Tiene una psicóloga secundaria para todo secundario? Me dicen que sí, claro. Es increíble. Creo que capaz era todo tanto sano y que tenemos problemas, pero la salud mental después de la pandemia con los adolescentes. Y tenemos una psicóloga. Entonces, más allá, porque también lo que decía Adriana de ponerle título y nombres nuevos a las cosas, claro, no hubo ninguna transformación, no hubo un empobrecimiento. En ese rubro, imaginemos en otros departamentos, en otros lugares, las cuestiones de tener equipos disciplinarios
multidisciplinario para los liceos, para la SUTU, es fundamental. Y esto no quiere decir que las cosas estén todas mal. Yo insisto con esto. Recién venía que pasamos con Víctor del auto que estaba haciendo la muestra, y uno ve el auto como un centro social, donde los chiquilines van, hacen cosas distintas, también de gastronomía, porque la educación pública sigue siendo un eje de reunión de la familia, de los barrios, de las propuestas culturales, pero hay que apoyarla más. No puede terminar ahí, tenemos que proyectarla en un futuro de que después de ocurrirse, sea de la UTU, lo que sea, sigan estudiando y con buena calidad. Y ahí, para esa calidad, yo lo que creo que tendría que haber, por un lado, yo lo anoté en este orden que un poco va en el mismo sentido de lo que planteaba Adriana, solo como disparadores, después cada cosa se podría profundizar. Uruguay tendría que preocuparse por universalizar el acceso a la educación de primera infancia. Hay que universalizarlo. Y esto, por ahí suena máxima para darle un espacio conversatorio, ¿no? Pero bueno, después si las familias no quieren, no sé, pero tiene que haber maternales del Estado. Si no del Estado, público-privado. El sistema no tiene que ser único, centralista, y bueno, no hablar de centralismo acá, que se entiende, pero tiene que estar garantizado. Si las familias tienen horario de trabajo, todo eso es un tema que a veces se confunde con el sistema de cuidado, pero en realidad es parte del sistema educativo. Yo creo que eso es un punto que tiene que estar garantizado. Lo segundo, más allá de que ahora me quedé pensando con lo que vos planteabas de la ética, Adriana, yo creo que a nivel de educación primaria hay que complementar, no tiene por qué ser solo tarea de las maestras, formación deportiva, artística y científica, y que puede ser opcional, pero tenemos un país que nos encanta el deporte y todo el tiempo puede ser combinado con los clubes de barrio, pero tienen que jugar los chiquilines, tienen que conocer a nuestros artistas, tienen que poder sacar fotos y decir, yo no caigo con el celular, pero que van a ir a la escuela, tener las 4 horas más de la escuela. Bueno, el modelo a corregir, pero de la escuela de tiempo completo, ofrecer talleres, otras cosas, me parece que es una cosa que usted tendría que entender. Yo no estoy diciendo que los chiquilines tienen que estar siempre 8 horas yendo a una institución. Se puede articular con la comunidad, pero es necesario que eso se garantice, y para mí es muy importante que se fomente el deporte femenino. Nosotros estamos viviendo una etapa donde la perspectiva de género nos abre la idea de que teníamos un siglo XX fue principalmente masculino lo público. Hoy en día tiene que haber deporte femenino para chiquilinas también, a la par de lo que juegan los gurises, ¿no? Bueno, un tercer punto que lo mencionó Douglas, que para mí es clave, de esto podríamos hablar la vida entera, y hay que, yo ya empecé a sudar porque me viene claro, pero en educación media tiene que haber otro tiempo pedagógico para docentes y estudiantes. Que bueno, Pablo y Víctor saben muchísimo de la propia experiencia de Santa Elena y de la feria de buenas prácticas que lo hacen a nivel especial, pero no puede ser solo más la educación hora de pizarrón, y mucho menos para adolescentes. O sea, sí, porque es verdad que vos decías que los chiquilines están en su primera etapa formativa, pero en la adolescencia que están descubriendo el amor, las ideas de cambiar el mundo, de rechazar las tradiciones familiares. Entonces, la adolescencia es una etapa hermosa y compleja, y nosotros estamos preocupados. Bien, es una cosa increíble, es que el discurso sensacionalista de que la educación son más horas de clase, y eso es mejor educación, termina encerrando a los chiquilines en horas de pizarrón. Y hay liceos donde no tienen casi horas de educación física. Se cerraron los artísticos, se cerraron los coros. Es una cosa un poco contradictoria. Yo creo que hay, y acá habría que invertir mucho, hay que pensar otro formato de los centros de enseñanza media. Y esto siempre digo con cuidado, no es ir en contra de las tareas y las especializaciones de los docentes. Yo soy profesor de historia, no voy a ir a enseñarles bailar, porque no sé. Pero sí puedo tener un curso de historia que esté acompasado con un proyecto del Centro Educativo de Trabajo donde se hable de la danza, donde se hagan cosas vinculadas con el deporte y la historia, y tener horas ahí, no solo para darle las clases de historia, tener horas para coordinar con una psicóloga que está en el centro, con otros profes que hacen otras tareas, con espacios donde los chiquilines participen en el barrio. Eso requiere lo que se ha reportado, que no es las horas de coordinación, sino tiempo pedagógico en los centros, y no solo exclusivamente de asignatura, porque una de las cosas que para mí es una gran frustración, yo no apoyaba la transformación educativa, pero es que bueno, se discutía mucho el asignaturismo, ¿no? Que tenés 12 materias, claro, la verdad que a veces es complicado, ¿no?
que no se cambió nada de eso. Tiene más materia. Y no hay una interacción entre las distintas materias. Cambiaron los nombres, una materia, no sé qué. Todo enseñamos por competencia, supuestamente, pero no se enseña mucho, hay que llenar grilla y no sé cuánto. En realidad lo que hay que ir es que, porque además, acá retomo lo primero que decía, hay muy buenas tradiciones didácticas y pedagógicas en nuestro país de enseñanza de la matemática, de enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la educación física, donde con esos saberes que tienen los docentes, y más tiempo para estar en los centros, y menos exigencia de la nivel, yo, miren, si algún día pudiera decir, cuando uno sueña, si dirigiera la educación, saco las libretas, saco las planillas. ¿El que quiere hacer planilla? Bienvenido. Pero lo importante es cómo construye los tiempos pedagógicos con los chiquilines. No que le tenga que rendir a un inspector, a un subinspector, a un mega, no sé cuándo. Ahora hasta tenemos como virtualmente, ¿vieron? Hay que subir cosas, hay un robotito que se fija cuántas clases diste. Es una falacia de control eso. Lo importante es que y engorrosa, porque, bueno, no sé si acá era la profe de secundaria, pero en las coordinaciones, cuando vienen los mentores, no sé si vieron lo que era el coso de planificación, que yo trabajo en el 18, le decía la factura de Antel, porque tenía más cosas para llenar, ¿no? Y el pobre mentor, que la verdad que luego le ponía buena onda, y yo decía, bueno, copien y peguen de acá y de allá, porque al final la gente no sabía qué poner, la gente venía el cierre de promedio. Toda esa carga burocratizadora empobrece la educación, es ineficiente, incluso para los que tienen discurso economicista. Señores, todo lo contrario. Bueno, esto hoy no puedo participar con otras cosas, yo he escuchado mucho a Renato Perti. Una de las grandes claves para transformar la educación es la confianza en los docentes, y la confianza en los docentes como hacedores de momentos de transformación educativa. No la confianza, hacer lo que quiera, porque obviamente que también, y esto es parte de, creo yo, pensando en una política, si vamos a generar un cambio en la disposición de los centros, los docentes van a tener más tiempo, obviamente que también hay que ser más exigentes con respecto a que sean tiempos de calidad para los chiquilines. Mira, como piensa, tengo 6 horas, voy a tomar mate de la coordinación. No, porque ética, de ahí viene la cuestión ética. Éticamente lo que supone que va a estar más con los chiquilines, pero la mayoría de las personas que estamos en la educación sabemos que los profesores se preocupan por los chiquilines, que tratan lo que no tienen tiempo. Demos los tiempos, exijamos más calidad, y eso va a ser, de verdad, mucho más eficiente para incorporar las herramientas del CEIBAL, para tener otras perspectivas que hagan posible la enseñanza, porque muchas veces la enseñanza por proyectos. La enseñanza por proyectos requiere planificación. Pero lo que voy a decir es el drive, no sé si les ha pasado. Llenen un drive, te dice. Bueno, ¿y cómo llenamos el drive? Hay profesores que no saben, mire, esto pasa, subir las cosas todavía crea. Entonces, y eso va variando, pero yo creo que si hubiera una apuesta a invertir en esto, a tener otros tiempos pedagógicos, ni que hablar que para las chiquilines y los chiquilines, la experiencia de los liceos, de los centros de enseñanza media, va a ser mucho más positiva, ¿no? Y esto creo que la escala también nos va a ayudar en la posibilidad de que, si hay decisión política, se construya a mediano plazo. Yo agrego como penúltimo punto que esto debería estar acompañado de una extensión del plan CEIBAL, de una extensión pedagógica. El plan CEIBAL, no sé si hay profe de robótica, no se enojen conmigo, yo lo digo con mucho gusto, pero no es solo para hacer experimentos robóticos. El plan CEIBAL tiene que ser la herramienta, que en este caso hablo de la educación pública, que la ANEP utilice para que se empiecen a compartir las experiencias pedagógicas, para que podamos ver cómo, yo le decía hoy a Víctor, cuando no sé si fueron en el curso de la OTU, pero en gastronomía el proyecto, la profe terminó haciendo un libro con recetas saludables a partir de los productos que son locales, ¿no? Impresionante. Y estaban viendo si lo podían publicar. No puede ser eso. Y es re valiosa la herramienta de CEIBAL si se la conduce hacia la difusión pedagógica. ¿Tá? Y lo último, y con esto creo que me voy a hidratar acá, prometí unos sanguchitos de una, la otra jornada, no, pero lo último, punto clave, que engarza con todo esto. Espero que lleguemos a la madurez de concebir la universidad de la educación. Porque la universidad de la educación es, lo digo punto clave, porque si los docentes nos continuamos formando como podemos, hacemos maestría, todo va a ser en un sistema todavía muy desarticulado. Lo que decía Adriana del caos, no quiero abrir la puerta, es caótica la formación docente. Y es quizá
el sistema más nacional que hay. Yo he podido colaborar con algunas horas en el CFE, en la consejería docente, y donde más institutos tienen una institución educativa en todo el país, es la formación docente. Entre SER, IFED, IPA, Magisterio, es la que tiene más alcance nacional. Bueno, hay que dar el salto para que eso se convierta en universitario, y no es por arte de cambiar el nombre o dar una prueba. Porque además si se convierte en universitario, todo esto se puede potenciar, porque vamos a tener espacio para que los docentes se formen en ética, se formen en herramienta informática, en cómo trabajar en equipo, ¿no? Y además, y con esto termino, eso supone entrar al siglo XXI de la educación, concibiendo la docencia como una profesión universitaria de calidad y no como un espacio secundario de los servicios y cuidados de los municipios. La educación no es más guardería. La educación es nuestro futuro para el desarrollo económico, cultural, democrático. Entonces, las y los docentes tienen que tener el mismo estatus de la mayor acreditación posible, la exigencia de hacer maestría, de actualizarse, de ir a congreso, de leer los temas actualizados. Lo que vos decías en eso que a veces van a historia y geografía. Mirá, yo esta anécdota para cerrar, ¿no? Pero yo he dado clases en magisterio hace unos años, después se cortó el año pasado porque sacaron historia, ahora apareció el segundo. Entonces, a las gurisas, que muchas gurisas que hacen magisterios son las primeras que llegan de su familia a la educación terciaria. O sea que estamos en un proceso también interesante, pero también tienen un background cultural a veces muy débil. Entonces decía, bueno, ¿cómo haríamos para dar una clase de arte? Y la gurisa no habían tenido, por ejemplo, no habían hecho historia en el liceo porque habían hecho biológico, pongan. Iban a buscar internet y como podían, ¿por qué? Porque no teníamos tiempo para que hubiera una profesionalización de la enseñanza en formación docente para que conociera la historiografía, la postura más crítica, los avances. Entonces, si tenemos una universidad de la educación, si la concebimos como yo creo que es el gran trampolín para transformar la educación, ¿no? Que de alguna manera podría dar todo esto y, no sé, yo siempre tengo como un sueño un poco, esto yo lo planteo, fui a terapia ayer, pero no sabía que no lo logré sacarte como dula, pero al revés. Es como un sueño frustrado. Uruguay tiene tremendos valores históricos en aspectos políticos, culturales, democráticos, futbolísticos, de verdad. Y en educación también. No puede ser que estemos estancados hace 20 años, ¿no? Con cómo pensar colectivamente, y si nos escucháramos todos un poco más, invirtiendo en tener una educación de verdad para el siglo XXI con, digamos, perspectiva de desarrollo y democracia. Pero bueno, capaz que esto es un disparador y vamos a ir construyéndola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a Douglas por juntarnos. Nos conocemos, pero no siempre hemos tenido la oportunidad de estar en un panel. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto. Y casi no me dejaron mucho para decir. Pero bueno, voy a tratar de ganar alguna cosa. Me venía mientras escuchaba a Adriana y a Gabriel, me pasaba la clave histórica de las discusiones que hemos tenido en educación. Yo no diría en los últimos 20, sino en los últimos 40, ¿no? Yo digo, me venía el verso de León Felipe, ¿no? Me han dormido con todos los cuentos y conozco todos los cuentos. No quiero con esto transmitir un desánimo y una actitud de descreimiento, todo lo contrario. Creo que tenemos que aprender de eso. Hace 40 años discutimos, creo que mal, de educación. Nos enfrentamos, nos matamos, generamos palabras secuestradas, ¿no? Uno en una época entraba a una sala de profesores y hablaba, decía Reforma Rama, y era el diablo. Hablaba del presupuesto y del otro lado eso era también una palabra maldita. Y hoy uno cada vez que va a decir hay que transformar la educación, se pone a pensar, no, pero no es la transformación educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces
las discusiones que hemos tenido y cómo hemos procesado las discusiones en educación, creo que tenemos que hacer una autocrítica, todos, los actores políticos, sindicales, nosotros como docentes, la sociedad, porque no siempre todo está bien ni todo está mal. Y con esto no quiero tener una postura ecléctica de que más o menos hay una postura intermedia. Yo creo que el conflicto es bueno, es parte de la vida de la sociedad, pero a veces hay que encontrar algunos puntos que nos den permanencia, porque ¿qué precisa la educación? Precisa innovación, sí, pero precisa permanencia. La palabra constancia, pero creo que hay que combinar, y es un muy buen maridaje, innovación y constancia, porque sin eso, de verdad, no pasa nada en el sistema educativo. Y es la sensación que uno tiene hoy. Lo que pasa es enojo, malestar, burocracia. Pero ¿cuánto de todas las propuestas que de pronto uno puede compartir en algunos aspectos, algunas hojas de ruta, algunos conceptos, pero cuánto de esos documentos entró al aula? Si en educación los cambios no entran al aula, la educación no cambia. Y para que la educación entre al aula, nunca nadie puede pensar que esas transformaciones, esos cambios, se pueden hacer a costa de los docentes, o sin los docentes, o contra los docentes. Y acá no hablo de los sindicatos, estoy hablando del cuerpo docente, que tiene que embarcarse en un proceso de confianza y de credibilidad hacia que vamos a un rumbo determinado. Yo creo que podríamos repasar las discusiones de falsa oposición que hemos tenido, ¿no? En una época discutíamos asignaturas o áreas, en la época de Ramos, ¿verdad? Y uno hoy lo mira en perspectiva y dice, bueno, en realidad no era ni asignaturas ni áreas. Asignaturas sí, pero asignaturas abiertas al intercambio, a la coordinación, a la interdisciplinaridad. Quizás entre esas dos antinomias, el concepto era la interdisciplinariedad. Algo de razón había en las intuiciones de esos intercambios. Se hizo de mala manera y eso generó una fractura en el cuerpo docente nacional, que costó muchísimos años luego recomponer. Y creo que este proceso que estamos viviendo, que como decían los compañeros, no todo es malo, pero realmente el proceso de transformación no se ha activado. Y hay malestar docente. Y por eso digo que Neil Ascott, que es un académico inglés muy importante, dice, el cambio en educación es técnicamente sencillo. Hacer documentos técnicos valiosos, no digo que sea fácil, pero es relativamente sencillo. Pero es muy complejo desde el punto de vista social y político. O sea, cambiar la educación es un proceso técnico, pero es también un proceso social y político. Y si no nos damos cuenta de eso, derramos algún ñacazo. Y por eso creo que como los cambios tienen que tener permanencia en el tiempo, hay que hacer acuerdos de largo plazo. Porque hay que perder la ilusión de que va a venir un gran reformador y que en un periodo va a lograr resolver los problemas que tiene el sistema educativo. Eso precisa acuerdos de largo plazo. No en todo, pero algunos acuerdos mínimos. No sé si hay algún profesor de matemática acá, pero yo siempre digo, busquemos el mínimo común múltiplo, lo que multiplica, y no el máximo común divisor. Y que haya una zona de discusión y de conflicto, pero que en algunas cosas nos pongamos de acuerdo. Gabriel planteaba un punto que para mí es crucial. ¿Cómo podemos discutir en este país si la educación tiene el presupuesto suficiente? Está clarísimo que la educación tiene grandes falencias y que para hacer cambios se precisa presupuesto, más presupuesto. ¿Quién puede pensar o combatir la idea de que la docencia tiene que ser universitaria? La formación docente. Creo que ahí hay otro consenso. El problema es que estuvimos a punto en el periodo anterior
de lograr una universidad de la educación. Bueno, por algunas razones no se lograron los acuerdos, no tuvieron los votos para crear un ente autónomo, y después lo que vino ha sido mucho peor. O sea, quizás hoy con el diario del lunes dijimos, bueno, capaz que había que haber dado algún paso y no este atajo que hoy estamos teniendo, que yo opino personalmente que no dignifica la profesión docente. Entonces, yo creo que hay que buscar el reformador del siglo XXI. Pero el reformador del siglo XXI no es Juan Pérez, sino que es... No es... No, es el reformador del siglo XXI es el colectivo docente trabajando junto, pero en cada centro educativo. El verdadero transformador de la educación va a ser el docente cuando el docente esté convencido y tengamos construcción de sentido en los centros educativos a nivel colectivo. Eso lo mencionó Adriana, lo mencionó también Gabriel, que no es que fortalecer las comunidades educativas, liberar a los docentes en términos de que sean capaces de desarrollar sus capacidades creativas, darles apoyo para cuando están en el terreno todos los días, generar, sí, equipos multidisciplinarios, pero nada va a sustituir el papel del docente en lo pedagógico, porque nosotros tenemos que ser capaces de recrear la profesión docente todos los días. La profesión no se va a recrear un día alguien en un escritorio diciendo el docente tiene que ser así, así, así. Eso es un proceso que se vive, se experimenta de manera individual y de manera colectiva. Y los centros son un lugar que deben articularse. Hoy Gabriela ya menciona la Feria de Buenas Prácticas, que es un evento que hace un colegio, no importa, lo hace, se va al otro, se encuentra. En estos años, porque uno dice, qué desastre todo. Y eso es una visión absolutamente errónea. No fue un desastre el periodo pasado y no es un desastre este periodo. ¿Por qué? Porque el docente y los colectivos docentes siguen funcionando, siguen creyendo en su profesión. Que hay malos docentes, los hay, como hay en todos lados, pero hay muy buenos que además son la explicación de por qué pasan cosas buenas en el sistema educativo a pesar de todos los problemas que tenemos. Y acá no se trata de autocomplacernos. Lo que sí es, tenemos que desafiarnos a recrear la profesión y decir que siguen pasando cosas buenas y uno ha visto experiencias. Y por eso estoy más proclive a pensar, más que una macro reforma, madre de todas las reformas del sistema educativo, a trabajar desde los espacios creativos, colectivos, en cada centro, articulados, con orientación, con apoyo, no con independencia que yo hago lo que se me antoja, sino en un marco de líneas claras, pero no con inspecciones que permanentemente soliciten rendir cuentas de una manera burocrática. A mayor autonomía, por supuesto que mayor responsabilidad. Lo decía Longarani, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Pero bueno, ese poder que de alguna manera hay que seguir construyendo, porque es ahí donde verdaderamente vamos a generar procesos de avance. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas para valorar y hay muchas cosas para mejorar. Es cierto que tenemos problemas, los venimos teniendo, son algunos problemas estructurales. Tenemos una brecha de inequidad en los aprendizajes y en los egresos que es muy hiriente para la sensibilidad republicana, social, etc. Porque realmente en muchos lugares depende del barrio donde naciste hasta dónde vas a llegar y qué vas a aprender. Y eso, en una república, en una sociedad que queremos mejorar, no es admisible. ¿Es fácil resolver eso? No. ¿Depende de los docentes? ¿Solo? No. ¿Los docentes tienen algo que ver con la construcción de eso? Sí.
Y por tanto, porque si no asumimos también esa responsabilidad, estamos corriendo el riesgo de decir, lo nuestro no es tan importante. Nosotros tenemos, cualquiera de los que eligió ser docente tiene una vocación transformadora. Porque generar procesos, ayudar a generar procesos de aprendizaje es transformar la realidad. Lo decía Tedesco, este experto argentino, de que el docente, además de un técnico que tiene que conocer cuestiones vinculadas a la pedagogía, etc., es un actor social que tiene que contribuir a un objetivo central que yo lo sumaría a lo que planteaba Gabriel como un disparador. Tenemos que construir justicia educativa. Y la construcción de la justicia educativa no se va a hacer con un cambio curricular. No estoy en contra de los cambios curriculares, pero sabemos que por ahí no se transforman, solo eso no transforma. Hay que recrear y generar condiciones en los centros y en el modo de ejercer la profesión para que esto sea posible. Y yo creo que hay algunas cosas que también hemos discutido, que estamos todos de acuerdo y no logramos ponerlo en valor. Hay que crear comunidades educativas. Para crear comunidades educativas hay que poder hay que poder elegir por más años, por 3 años, por lo menos. Hay que dar incentivos para que, y no hablo económico, digo incentivos en el sentido de decir, bueno, vos querés quedarte en este centro y porque ahí se va construyendo una comunidad, bueno, promovamos eso. Pero nos ha costado una enormidad, no se ha logrado hacer, más allá de que hay un número muy importante de docentes que siempre repite y elige el mismo centro, pero eso debería ser general. Y el otro tema que también se mencionó, que es clave, el docente no es solo un dador de clases, lo que es maravilloso, pero no es solo eso. Porque para poder dar clase y trabajar y construir escenarios de aprendizaje, se precisa tiempo. La gran revolución educativa, si ustedes me dicen, pasamos de la no macro de esa forma a la revolución. La revolución educativa es, ¿estamos todos de acuerdo con la frase? ¿Todos los niños y adolescentes pueden aprender? Estamos todos de acuerdo, pero eso bajémoslo. Perdón, yo no diría pueden, deben aprender. Pueden y deben, pero bajemos eso a las acciones cotidianas y a las circunstancias. Eso, si lo logramos llevar a la práctica, en todos lados, es tremenda revolución educativa. ¿Quién la va a hacer? Y se va a hacer todos los días en el aula, en el trabajo, en el intercambio docente. Pero para eso, los docentes tienen que tener tiempo. Tiempo para crear, porque dar clases es un acto de creación. Tiempo para trabajar con otros colegas, dialogar, intercambiar, generar proyectos. Y tiempo para formarse, pero esa formación también situada, tener lugar. Entonces, no es lo mismo ir a hacer un posgrado, que es muy bueno, y hay que promover la realización de maestrías, posgrado. Pero también hay una formación en servicio, como se le llamó, un nombre que no me gusta mucho, pero que implica que si vos te formás junto con tus colegas en el centro, eso permite ir construyendo acuerdos y estrategias y autoevaluaciones, porque cuando empezamos a generar escenarios de bajo riesgo, nosotros, los docentes, en una coordinación, en un intercambio, podemos hablar de nuestros problemas. Si no generamos escenarios de bajo riesgo, no hablamos de nuestros problemas, de lo que me cuesta a mí llegarle a fulano o a mengano. Y a veces, bueno, terminamos dando informes para las inspecciones, que es otra cosa que hay que repensar. Yo creo que la estructura de inspección hay que repensarla. Hay intentos, hay muy buenos inspectores y otros no tanto, pero creo que hay una estructura que es muy arcaica. Yo genero un cuerpo de inspectores, de controladores, cuando en realidad lo que tenemos que construir es un cuerpo de animadores, de orientadores, de ayuda. Yo trabajé en un proyecto hace muchos años que acompañaba a comunidades educativas de primaria en ese caso. Y era realmente maravilloso. En escuelas aprender, las maestras en el espacio de coordinación planteaban sus problemas, discutíamos, buscábamos estrategias. Cuando ese espacio de coordinación coincidía que venía la inspectora,
era todo hermoso, precioso, los maestros no compartían sus problemas, o sea, era en realidad una demostración de un problema real que tenemos, que es cómo establecer en el mismo rol la calificación y la orientación. Es decir, algo ahí tenemos que trabajar, porque esto no está resultando bien. En definitiva, yo creo que sí hay que recrear la profesión docente. Aquel modelo, pero la van a recrear los docentes, no lo va a recrear, repito, no lo va a recrear nadie en un escritorio diciendo hay que hacer esto. Hay que recrear la profesión docente porque el mundo sí cambia, y ha cambiado, y va a seguir cambiando, y cada vez más rápido. El 65% de los niños que hoy entran en primaria van a trabajar en algo cuando egresen, cuando tengan edad mayor, en trabajos que todavía hoy no están. Entonces, asumamos el mundo en el que estamos. Y esto no significa ahora salir como locos atrás de cualquier cosa. Es al revés. Pero sí es necesario recrear el sentido de que aquel modelo para el que nos formaron, por lo menos a mí, ustedes son más jóvenes, donde trabajábamos para el grupo medio, ¿no? Hay que más o menos armar un grupo, donde todos más o menos aprenden de la misma manera. Yo creo que recrear la profesión docente implica, es un desafío enorme, hoy dar clase, porque los niños o los adolescentes sabemos que no todos aprenden de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni tienen los mismos intereses, ni las mismas capacidades. Se trata de personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que no es individualizar los procesos, no es ponerle una institutriz a cada alumno, es sí ayudar a construir trayectorias que pueden ser diversas, pero ¿con qué característica? Con una característica de que hay un proceso de cognición social, hay intercambio entre pares, nadie aprende solo, se aprende en colectivo y se aprende con el docente y se aprende entre pares. Por eso, cuando construimos trayectorias, de pronto, más de una trayectoria, porque hay diversidad dentro del aula, que la diversidad no es un problema, debería ser una riqueza, pero para eso debemos formarnos, debemos tener respaldo para poder ir construyendo esa personalización que, repito, no es individualización, sino que es aprendizaje, respetando mis tiempos, mi trayectoria, pero ayudándome con otros, interactuando con otros, porque eso es la clave para los procesos de aprendizaje. Digamos, hay otros modelos que hemos tenido que ir modificando y que vamos a tener que seguir modificando. En una época, cuando apareció la tolerancia frente a la diversidad, fue una gran cosa. Hoy miro las cosas que hacíamos, tolerancia, ya la palabra es como vamos a tolerar a algunos que obviamente hemos pasado a modelos de integración después y modelos de educación inclusiva. Hoy se habla mucho de eso. Tenemos déficit en eso, tenemos que trabajar mucho. Y que eso no se resuelve fácilmente, pero tiene que ver con esto. Yo reclamo los equipos multidisciplinarios en los centros. Lo que también reclamo es que nadie ocupe el lugar que nosotros tenemos que ocupar, que es los expertos, los que saben, los que deben construir procesos de enseñanza y aprendizaje, en consecuencia, somos los docentes. Y en ese sentido, no quiero tomar mucho más tiempo, pero digamos, quiero hacer una mención en el sentido de que no podemos establecer hora cero de comienzo en cada administración de gobierno. Como que nos haya gustado o no lo que pasó antes. O sea, hay que tomar lo que está y a partir de ahí reorientar adecuadamente las cosas en una dirección correcta. A mí me parece que hay que, en la eterna esta discusión que también ha sido como fue la de asignaturas áreas, ahora se produjo una falsa oposición también entre competencias y contenido, y creo que reconozco que el término competencias es polisémico, como el de calidad. Entonces hay que precisar bien de qué hablar. No es vaciar, no es dar menos contenido, no, al revés. Hay que profundizar,
hay que construir pensamiento crítico, hay que trabajar el arte y la ciencia, comparto. O sea, y el cuerpo. A veces en el sistema educativo el cuerpo parece que está en el horario de educación física, no, el cuerpo está todo el tiempo. Y el arte no es solo para aquellos que quieran dedicarse al arte, es fundamental para construir seres que luego sean creativos, que encuentren su camino, y realmente hay un proceso en los centros educativos de desborde emocional a nivel de adolescentes post pandemia y niños también, y porque las familias sufrieron mucho también, y ni que hablar entre los docentes, tenemos que asumir, estamos en una etapa todavía post pandémica, reconstruyendo, y necesitamos acompañarnos. La soledad en el docente no funciona. Lo que vamos a hacer ahora es una intervención de ustedes con algún aporte o algún comentario. Lo que vamos a hacer es mantener un margen de 3 minutos, un poco para que se haga más dinámico, y después volvemos hacia los panelistas para que ellos hagan alguna devolución o una repregunta. ¿Ah? Creo que van a tener que acercarse por acá. Entonces capaz que van a tener que acercarse para hablar. Así. ¿Qué pasa al frente? ¿Pero por dónde sale el cable? No, sale de ¿Cómo aquí. va? Y había preguntas en YouTube, me parece ahí, ¿no? Ah, ahora yo miro. ¿Hay preguntas? Allá, ahí no sé, no tengo leer. ¿Quién rompe el hielo con alguna intervención? Podemos leer. Vamos, que yo sé que hay muchas cosas para decir. Pablo, vení para acá. No, pero se escucha bien. Por la transmisión necesitamos. Estamos transmitiendo en vivo a todo el país. Voy a hacer una preguntita nomás porque tuve que hablaron, pero a veces hay cosas. A ver. Además, que acá sí te ven. A ver. No, No soy Robert Rey. Ahí se ve la cámara. Ah, se cortó la transmisión. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Yo veo que ustedes han dado una clase magistral. Yo soy un ciudadano común. Ya no, mis hijos ya crecieron, ya. Yo soy bastante veterano. Pero me interesa mi país, me interesa el desarrollo de mi país. Mi pregunta es, a mí me preocupa mucho cuando yo veo en Montevideo, ustedes son docentes de Montevideo, cuando los docentes son agredidos por padres. Ahora mi pregunta es, si el hecho es aislado o es que ya casi que un gobierno paralelo, el crimen organizado está enquistado en la sociedad, y esa madre o ese padre que pasó la barrera y agredió es porque lo hizo de forma individual, o en el fondo, en el subconsciente, sabe que atrás tiene todo parte del barrio que está de acuerdo con ella. Entonces yo a veces no entiendo cómo pueden educar el aula de exclusión en un contexto donde cada vez crece más un estado paralelo, y ustedes como docentes, el Estado los debería proteger de otra manera. Porque no son solo ustedes, porque como decís, yo doy clase, yo sé, estudio, pero ¿de qué manera? Es como que Bielsa anduvo bárbaro. ¿Por qué? Porque es el de Uruguay, porque si lo llevas a Tonga no ganan, porque no saben jugar al fútbol. Entonces, no adelanta que ustedes sean excelentes docentes, que traigan planes en una sociedad que se viene deteriorando. Y que ustedes yo sé que hay docentes que van a la escuela con miedo. Y sé que han sido amenazados y que ni hacen la denuncia porque tienen miedo que los maten. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes no creen que el Estado tendría que también velar por eso y ir acompañando? La educación privada no es un filtro tampoco. Lo que hace es que vaya gente de mayor nivel. Pero lo que me interesa es la gente de los barrios de Montevideo. Que los barrios de Montevideo no sean copados y que la escuela esté abierta allí como un centro de referencia, pero que lo están mandando para poder cobrar una asignación, y que todo eso que hacen ustedes, que dedican años, dedican la vida entera a ustedes a esto.
no son años la vida entera. A veces dejan, como dicen, de estar con la familia para que un estado paralelo que se va formando le vaya destruyendo todo eso que vienen ustedes preparando, que vienen. Yo lo pregunto ignorantemente porque soy un ciudadano, no soy un... Es la preocupación que tengo. Yo cada vez que escucho en la televisión que agredieron a un docente, yo no lo veo como un hecho aislado. Discúlpeme si me equivoco, pero no lo veo como un hecho aislado. La primera pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Sí, vamos a contestar. Gracias. Anímense así, por favor. Cuenten cosas de acá del medio también. Vos que ibas a ser tan indigno con esta camiseta de Peñarol para mí. ¿Te sale en la tele? Venga para acá, venga, sí sale. No, yo soy... Ahí estamos ahí. Quiero ser una voz, ¿no? Ser una El mago de Oz. No, yo coincido con casi todo lo que ustedes plantearon y expresaron, pero yo estoy convencido que sí existe un vaciamiento de contenido en esta reforma. Y también otra cosa que, hablando con profesores más veteranos, que arrancaron a trabajar en los 80, decía que han pasado por 5 reformas y esta es la primera sin un plan piloto, que es de una verticalidad casi militar. No hubo un relevamiento si funcionó o si no, y siguen las reformas y siguen todo ese trabajo burocrático y lo que hablaban también del caso de eso, de estar como imitando, trayendo modelos ajenos. Por ejemplo, cuando mencionaron el caso de Finlandia, que hubo un momento que había como Finlandia filia, especial, a ellos les llevó 30 años llegar a eso. Claro. Y nosotros, de un año para el otro, ya vimos todo esto. Y, por ejemplo, en la asignatura que yo dicto, que es literatura, que hace unos días se hicieron públicos los programas para primero de bachillerato, hay un vaciamiento y el cambio de nomenclatura no es inocente. Porque, por ejemplo, literatura dejó de ser solamente literatura, se llama comunicación y literatura. Entonces, lo que es la literatura se ve reducido ahora a volver al idioma español. Y la literatura es una cosa muchísimo más amplia que el estudio gramatical. Y, por ejemplo, también siento que se limitó bastante lo que es la libertad de cátedra, porque tradicionalmente nosotros teníamos la opción de elegir todas las obras o de los contenidos que íbamos a dar, y ahora ya te bajaron la mitad del programa. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar Lorca? ¿Ah? Lazarillo de Tormes, por ejemplo, dice específicamente trabajarlo, o hacer hincapié en la parte epistolar, o sea, trabajarlo como una carta, ¿de qué sirve? Pero la parte, de la crítica social, el hambre, la marginación, el maltrato infantil, el abandono, la orfandad, no, se barre para el fondo. Entonces, la semana pasada hubo un conversatorio en la Academia Nacional de Letras, junto con la APU, y mencionaron que precisamente en España la RAE está teniendo estas mismas instancias por ese vaciamiento en los contenidos que ahora se está viendo, eso que hace un poco más tiempo que están con esto, que allá ahora están apareciendo los resultados de no sé cómo llamarlo, y de esta metodología educativa, y no son buenos resultados. Suecia también, dice que desde el 2016 tiene bajando impresionante la calidad en cuanto a la producción escrita, la comprensión lectora. Entonces, es algo que ya están empezando a dar marcha atrás. Y nosotros podríamos transformar eso en ventaja, o sea, ver qué resultados están del otro lado y aprender de esos errores y no hacer lo mismo. Muy bien.
¿Alguien más? Espérame, yo, si me dejas hablar. 3 minutos, ¿no? 3 minutos. ¿Sabés que son 3 minutos, no? Vos sabés que yo te muevo, te zarandeo. 3 minutos. Ya empezó. Voy para ahí. Vení que te ve la cámara. No, si ve la cámara, me contrata. Bueno, contratan ahora. Me ve a la cámara, a ver cómo estoy. Qué bien. Ah, bien. Qué viejo lindo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de empatía. ¿De qué? Perdón. Empatía del docente. Ah, Porque yo he hablado de una escuela donde pasan 25 docentes y ninguno saluda. Ni buen día, ni buenas tardes, ni te empuja siquiera, por un lado. Y hay que hacer una especie de zaranda, me parece. Yo como aparato eléctrico, que haga clase A, con los profesores también hacen clase A, porque yo viajé 6 años a Río Blanco y subían muchos chiquilines en el trayecto hacia la escuela de Río Blanco y hacia una escuela que hay que hacer un puente por encima, no me acuerdo. Y habían 2 alumnos, Lorenzo y Leopoldo, que eran clase A. Entonces cuando subían los otros alumnos, ellos me preguntaban, mañana venís a la escuela. Mañana venís a la escuela. ¿Por qué? Dice, porque vos sabés que mañana Fabiana no viene porque va a ser parse. Me parece que eso es contraproducente, desde mi punto de vista. Yo me quedé en una escuela donde mi madre trabajaba en la escuela y yo a los 4 años yo sabía escribir y leer. ¿Por qué? Porque en la escuela vivía una señorita de apellido Huguet, que nunca supe el nombre, y como ella dormía en la escuela, me enseñaba. Y yo no sé si medio aprendí o no aprendí, pero aprendí. Entonces yo creo que el maestro hoy, el docente hoy, tiene que lograr la empatía del alumno, el vecino, el padre, la madre y los demás profesores. No hablar entre ellos, pelearse entre ellos. Se peleaban por el asiento del ómnibus. Porque yo lo contraté al 4, sí, pero me vine en el 6. Yo pienso que el profesor tiene que tener una empatía para con toda la sociedad. Donde no tengan esa empatía, donde sean censurados, no van a dar, donde no se vistan bien, van mamarrachentamente vestidos de escuela, con el termo y el mate. No puede ser. No puede ser. Ahora, antes la señora maestra. 3 minutos ya está. Antes de la señora maestra. Antes de la señora maestra, el señor maestro. No, a mí que no me diga la señora maestra. Ahora, che, ¿no soy la maestra? Sí. Eso no me parece que hay que profesionalizar la cosa y que haya empatía de los profesores con toda la sociedad. Donde no haya empatía, la cosa no va a caminar, por más que busquemos reformar y busquemos lo que busquemos. Gracias a los profesores. Gracias. Siempre son bienvenidos. Compañero, ya. Bien, adelante. No me quería pedir la palabra porque no me quería extender. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, primero me parece que... Ya bien, ahorita casi se ve la cámara. Las cámaras. Bueno, avisado, vale. Está saliendo de video. Sí. Lo que no estamos acostumbrados a esto, primero me parece que es hora de agradecer a Douglas en particular, que es un gran amigo familiar, pero un gran amigo, y siempre está dando manija con esto en el buen sentido, y estos actos, que creo que son de interés público, a todos nos interesan, no solo los docentes, como decía el vecino por acá, el papá tiene hijos y a todos nos preocupa, a nadie le gusta la violencia, y menos que esa violencia ejercida contra el docente, sea maestro, lo que fuere. Y luego ustedes, que en su tiempo imagino que es escueto, y hoy están acá en Cerro Largo, se son de Montevideo, se mandaron 400 kilómetros, Pablo, Adriana y Gabriel, si no me equivoco, a Gabriel tengo que pedirle disculpas, porque un amigo de la costa que está por acá, me hizo una invitación para la presentación de un libro. Lamentablemente, por motivos laborales no pude estar. Pero ya cuando me comentó de que iba el libro, iba de Don Pepe Valle a Don Tabaré y me generó una cosita. Y bueno, 2 socialdemócratas que le dieron lo mejor de su vida, los mejores años de su vida a esta república. Y que lograron que hoy tengamos a estos 4 magníficos docentes, que es una clase que uno quedó erizado. Más allá de que después se podrá compartir más o menos, hay diferencias, las tenemos, Douglas la sabe bien, pero creo que hoy fueron genuinos y sinceros. Y eso es lo que necesitamos, me parece, en la educación.
los que queremos cambiar la educación, la que queremos mejorar, bueno, tenemos que tener estos actos, sinceramientos. Yo no creo en líderes, en Mesías, fulano, mengano, no. Pero está durando mucho usted. Está durando mucho esa barra. Dale, redondea la pregunta. ¿Sabes? La Vamos a propuesta. comprar ese libro que promete, está buenísimo. No, los distribuye un banda oriental, una vendedora. Víctor, ¿sabes? Se llama Gabriela. Yo quiero contar una pequeña anécdota, porque acá veo docentes, queridos docentes, buenos docentes, los mejores. Quiero contar una anécdota. Este muchacho que está acá me dio, yo con 2009, 2010, tuve una situación familiar muy fea, perdí a mi papá y la familia se nos desfiguró. Y yo, mi padre lo que me decía, bueno, vos lo que tenés que seguir estudiar, porque es lo único que te vas a sacar. Yo herencia no tengo, nunca me conoce, tengo una prima por allá. Entonces, esa era mi banderita, ¿no? Y confianza para... Entonces, como tenía que laburar, porque tenía que ayudar en mi casa, porque habíamos quedado bastante jodidos, dije, bueno, voy a ir a una academia a estudiar. Donde me recibió ese muchacho que está ahí que recién habló. Y no fue solo un docente, me enseñó y muy bien. Fue una concepción. Hicimos catarsis, fue un compañero. Yo iba allí, me desahogaba, me contaba. Después que yo me desahogaba, el tipo, que me solía pagar por una hora, sino que era que estuve como 3 horas. Y el tipo me enseñaba. Salí de allí fortalecido. Cuando fui a dar ese examen, que era la materia de literatura, escribí, la profesora dijo, estudió. Y me dice, ¿con quién estudiaste? Y le dije su nombre. Salí nomás. Cuando vine a ver la nota del examen, yo confiado que tenía por lo menos un 10, era un 2. Bueno, allí me di cuenta que, bueno, los docentes no pueden estar peleados, los gurises en ese momento, no podemos estar en el medio. Entonces, bueno, me parece, tiro esto, que a mí yo lo sufrí en carne propia. Esa guerra no le hace bien a nadie, Tenemos que levantar la mirada, ver más allá del árbol, ver el bosque y luchar entre todos. Y los felicito nuevamente. La verdad que me voy muy contento y emocionado. Y Dula, seguir investiendo, vamos a hacer más jornadas con esa. Vamos a ver. Ayudarlo para que lo cante. Bueno, yo solo voy a quebrar una lanza. Estoy muy seguro que la profesora que le tomó el examen no podía comprender el nivel intelectual de mi Bueno, pasamos a vamos que ya son 1:30. ¿Qué estás hambriento? Sí, loco. No tenés comida. Los ravioles ahí, todo. No, Traje ropa para vender y no puedo. Comida, Víctor. Ha sido un gusto que hayan venido porque a veces nosotros sufrimos la distancia de los centros. Yo tuve un trabajo con el maestro Jorge Arrighi, primero sobre aquí, después Grupo Sonantes, y quedamos sin profesores porque los profesores necesitaban 24 horas. Salían a medianoche de Montevideo, daban 6 horas de clase y a las 6 de la tarde se volvían y volvían a la medianoche siguiente. Pero podíamos haberlo hecho de paseo, que estamos en 20 kilómetros. Pero, ahí está, le tomé atribuciones que no me correspondían y no pudimos seguir el proceso adelante. Pero, como dice aquella famosa canción, en este caso ya cambié una palabra, no hay transformaciones tempranas, crecen desde el día. Ahora, si nosotros no movemos los pies y no nos encontramos, como decían ustedes, con gente que piense con aportes, no que piense como nosotros, como creen ahora, porque esto es lo más parecido que se está haciendo en el tiempo moderno, que lo preparan para mover una llave y nos interesa el conocimiento universalista. Y la enseñanza del arte es la sensibilización a través de la educación emocional. Según Howard Gardner, en Inteligencias Múltiples, la inteligencia musical es la que despierta las demás inteligencias. ¿Saben qué pasó? Este gobierno sacó la enseñanza de música en el sector. Yo llegué a tener 10 escuelas, en el medio llenábamos el teatro verano de niños cantando e incluso se cantaban 2 voces. Muchos de ellos han seguido con su profesión, algunos acá en Europa, uno ganó ese concurso económico que era en el canal, saliendo de acá de uso, cantaba en el coro. Y no lo enseñé yo a cantar, era un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Entonces, el tema
que una proyección educativa no se puede hacer primero, segundo, séptimo, octavo y noveno en una sola vez. No, se hace séptimo. Porque los de octavo no van a saber lo que se les enseñan los de séptimo y los de noveno, los de séptimo y noveno. Entonces, si es una transformación, es un proceso, es lo mismo que firmar que yo le pregunté a Mario Vergara, ¿cómo es posible que un Estado firme un compromiso por 60 años entregando el puerto? Y nosotros no Bueno, si no fue el tema de cualquier cosa. Entonces, la educación creo que si no nos juntamos con las distintas opiniones y no vamos, porque todos los que nos dieron John Dewey, Jean Piaget, René Ibert y todos los educadores, los que sentaron las bases de la educación y dejaron algo, no salió de un día para el otro. Lo estamos todavía procesando y lo tenemos que seguir procesando. Muchas gracias, perdones. No, se encantó. ¿Alguien más? O ya podemos contestar, porque capaz que hay varias que es lo mismo. Dale, vení. No voy a ser repetitiva. Muchas gracias por estar. Vení, así te... Ahí está. ¿Te ves? Sí. No quiero ni ser repetitiva, agradecerles por supuesto, pero como docente creo que tenemos como que varias patas de sustento, ¿verdad? Entonces ustedes han hablado de la formación del docente, han hablado de las instituciones educativas, y yo creo que una pata importante que está faltando es el apoyo de las familias. Cómo traer, cómo acercar esas familias, pero para que de verdad nos apoyen. Nos están dejando solos a los docentes con un montón de responsabilidades que van más allá de lo que es nuestra profesión. Entonces tenemos que hacernos cargo, como decían ustedes, de llenar aquella planillita, de hacer aquella tablita, y además los tenemos que contener en lo social, en lo emocional, en lo económico, porque todo viene a nosotros. ¿Y dónde está ese tiempo que nosotros queremos para crear? Para hacer cosas diferentes, para realmente hacer una educación que atrape a esos chiquilines y quiera que ellos pertenezcan a esos centros, como decían ustedes. Nos falta tiempo, pero nos falta tiempo y ese otro apoyo. Tenemos las instituciones bien, tenemos los profesores con ganas de hacer las cosas, tenemos los chiquilines 30 con distintas situaciones, cómo las manejamos si además de tener todo eso, no tenemos el apoyo de la familia. Eso es un tema que realmente a mí me preocupa, yo ya estoy para irme, pero me preocupa de que se tome eso, de que no sé si la palabra que se exija es la mejor, parece que se exija la presencia de los padres y el acompañamiento a sus hijos, porque son sus hijos. Ellos tienen que tener el apoyo nuestro con lo que la familia ya está haciendo. Muy bien. Muy bien, si no hay alguien más, cerramos así, ellos hacen un redondeo de todos sus aportes o interrogantes. No sé quién arranca. No, yo sí que tendré. A ver, y capaz que ya de contexto. ¿Cómo es tu nombre? Nancy planteaba el tema de el vacío. Y esto tiene que ver un poco con lo que hay un sociólogo, Bauman, habla de la modernidad líquida y de la fluidez de esas instituciones sólidas hoy en día. Una de esas instituciones que está en estado de fluidez, de liquidez, pero no porque quiera, sino por este paradigma, es las familias. Por eso, a veces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, uno no puede mandar a los padres, decirle, tiene que estar presente o tiene que actuar, porque no pueden, porque no está en sus estructuras, y eso es lo que yo planteaba al principio. La segunda institución que le sigue educativa en un sistema, que es la institución inicial y primaria, tiene que hacer frente a ese gran desafío. Y voy a aprovechar a contestar la pregunta sobre la violencia social y su repercusión en las instituciones educativas. Recuerden que la violencia social está instalada y lamentablemente frente a los caos sociales cada vez hay mayor violencia. Y la violencia, cuando no se logra
apaciguar, genera más violencia. ¿Y a dónde va esa violencia? A las instituciones más vulnerables. Las instituciones educativas son las instituciones más vulnerables de cualquier sociedad. Por eso ahí, podemos decir, bueno, vamos a tratar, no, tampoco. ¿tá? El tema de agresiones no es cuestión aislada, se está dando, mucho no se denuncia, porque sobre todo, por ejemplo, los maestros, para evitar el tema del paro al otro día, por un tema en Montevideo, muchas veces hasta evitan generar eso, porque si no tendríamos que estar de paro casi todos los días. Pero es un tema social que nos lleva a todas las instituciones por delante, también a los policlínicos, en las instituciones hospitalarias pasa. Hoy la agresión también tiene que ver, otra vez, el desprestigio que hay del docente dentro de una sociedad. También, que eso es parte de esa deconstrucción. Los prestigios también se construyen y tiene que ver con lo que también hablaba Gabriel y Pablo, de esa formación de institución, vamos a decir, universitaria, que acredite también ese prestigio, pero no por decir tengo el título, sino por la propia formación que nos hace falta a los docentes construir. Sigan ustedes, porque ya me olvidé de las preguntas. No, yo comparto eso, creo que, yo le digo un programa por lo del hambre, tenemos que hacer, lo de que me dan un asado y charlar todas estas cosas, pero no por degradar la conversación, porque el tema de la violencia, la educación, eso es lo que dijo el señor de la empatía, los contenidos, ¿no? Y cómo en realidad pensar una educación para todas y todos y que los docentes tengan tiempo de llevarla adelante de manera solvente y como un proyecto de país. Claro, no es un asunto que lo resolvemos contestando en 3 minutos. Me parece que igual ahí hay un punto sobre que yo subrayaría, ¿no? Que es lo que dijo Adriana, del estatus docente. Y el estatus docente no es una cuestión de ponerse galones y ponerse como medallitas, sino que la sociedad es un tema social, ¿no? Y lo que yo comenté al principio de cómo se discutía en la agenda de la educación también degradó el estatus docente, ¿no? La idea de que el docente es un aplicador, el docente tiene que cumplir un servicio solamente, porque hay muchas formas de violencia con los docentes. También hay docentes que son perseguidos por trabajar educación sexual y los padres le hacen acoso en redes, o por trabajar historia reciente y piden que lo destituyan, o destituirlo por sacarse una foto de un plebiscito, que al final no se destituyó. Pero hay una cuestión de subordinar a algún tipo de poder. La violencia en los barrios, conocemos muchas veces, no tiene que ver tanto con el narcotráfico, sino con familias rotas por esa cultura de la marginalidad y la violencia, donde a veces algunos padres, algunas madres desconsideran absolutamente ya el rol docente como una parte que sea, digamos, complementaria con su vida. Incluso a veces pasa con los robos a las escuelas, que nos sorprende las escuelas que están en los barrios donde cumplen un rol de integración social, gente que les roba, ¿no? Eso creo que tiene que ver con una complejidad en nuestra sociedad, yo no que tenga la solución, pero que se soluciona con más educación, con expansión de la política educativa, con más tiempo y yo lo diría mencionó compañero socialdemócrata, que habrá un debate que nos vamos a tener, porque también acá en Melo hubo grandes propuestas de educación pública que es proveniente del wilsonismo, porque la educación pública es un fenómeno diverso y plural en Uruguay. Y más Estado, pero no por ser más estatista, sino más políticas públicas, que se tiene que estar acompañada a la escuela o el CAIF, ¿no? de un centro donde también haya referencias a los padres, de cómo poder después proyectar y acompañar a los chiquilines. Nosotros hemos vivido también un deterioro de las políticas sociales que acompañan. La educación sola no puede resolver todos los asuntos. Por eso yo hoy mencionaba al pasar, pero bueno, si tiene que haber más deporte, que estén integrados los clubes deportivos. Ustedes no saben, no sé cómo acá en Melo, pero la cantidad de predios que son municipales, de todos los cuadros de baby fútbol, el club de básquet, no sé qué,
y no le ceden una hora para hacer deporte al liceo público. Pero ahí se requiere política de Estado. Yo creo que eso... Ahí te discuto, no es necesaria política de Estado para eso. Sí, no hay una necesidad de política de Estado. Son intercambios, te digo porque a mí me pasó como director de un centro. Había un centro disponible, nosotros no teníamos donde los chiquilines practicar deporte. Y lo autorizaron. Charlas va, charlas viene, logramos convenios para que, o sea, un convenio marco que lo hicimos con la institución. Bueno, pero eso se podría replicar para otros. En otro caso no pasa. Nosotros teníamos el uso de la cancha. Pero eso es una política de Estado. Cuando yo digo política de Estado, tiene que ser todas iguales. Pero tiene que estar articulado. Miren, en Montevideo hay un equipo en el Prado, capaz que conocen. Hay un lugar que hay 3 liceos juntos. 3 liceos. 59 y vos 63. Son 3 liceos. No comparten el gimnasio. Por eso acá me alegro que lo hayan solucionado. Nos falta muchas veces coordinar esas cosas. Y con respecto a lo de la familia, que yo también comparto, que hay que integrar. Ahí está la empatía. Sí, pero mirá, ojo. La ley de educación creó los consejos de participación. Si no coincide, pará, yo estoy empático escuchando. No. Sí, mirá, los consejos de participación abrían el espacio para que fueran las familias, no iba nadie. En secundaria menos. Gracias que la gente no iba. En la escuela todavía la Comisión Fomento tiene una labor. Pero en nuestra sociedad, eso también requiere, yo no llamarle política de Estado, pero una labor comunicacional, todo diferente. Hay que también integrar de otra manera a las familias. Y saber que las familias también están en un proceso muy complejo. ¿No? ¿Quiénes son las familias en algunos casos? ¿Cómo hacemos para que se acerquen? ¿No? Y no ponerlo, yo creo que no tiene que ser desde la lógica represiva. Si la familia no participa, le saco la asignación familiar. No, la asignación familiar es un derecho. Tengo que generar los mecanismos para ver cómo se acerca a la familia. Bueno, el ejemplo yo creo que está en la UTU de hoy que yo fui, que cuando hay una actividad comunitaria, cuando tiene que haber una escala. Lo que decía Pablo, si los docentes están en los mismos centros, se hacen figuras del barrio. Y ahí logran la empatía. Ahora, si el docente está estresado, yendo de un ómnibus, no digo que no saludaran lo que te pasó a vos, pero porque también cómo se construye empatía si es todo un estrés, una demanda, una crítica social, un peligro de tal cosa. ¿No? Entonces, eso también creo que en nuestra sociedad, ojalá, ¿no? Pero la educación puede ser una gran herramienta también de lograr me gustó mucho de recrear la formación docente y la profesión docente, pero también de reentretejer el entramado social en diversidad y en democracia. Es una herramienta, ¿no? Ahora, para eso, yo parece que es un reclamo, pero me parece que es una cuestión un poco, no sé, de orgullo ya, o del artillero. Tiene que haber más inversión en la educación pública y complementarse con otra cosa, fortalecer las iniciativas privadas, pero complementarse y no de forma competitiva, ¿no? Y esto, ya, incluso sería hasta un gran tema, porque ya que me quedé pensando mucho en tu primera intervención, la violencia vinculada a la segregación económica y el delito, en lugar de un problema futuro, nunca tuvimos tantos presos. Ustedes no saben, capaz que no saben, pero cuando tenés alumnos que el padre y la hermana están presos, los valores de esos gurises son re complicados de tratar. Y después tenés una psicóloga para todo el departamento, entonces la sociedad es muy violenta con esa exclusión, ¿no? Hay que tener otro tipo de políticas también, que insisto, capaz que hay algunos asuntos que tenemos que pedir de la educación, pero que son de valores generales que la sociedad también está avalando, ¿no? Que, bueno, también va a haber que cambiarlo y pensar una educación para las cárceles, cómo integrar a esta familia, tener otros espacios para eso. Sabemos que se empobrece la educación, se empobrece el entramado social, aumenta la violencia. Y al revés, la transformación educativa profunda, creadora, es comprendernos con los otros para mejorarnos y dignificarnos, ¿no? Pero bueno, esos temas para seguir charlando. Y hacemos el cierre con Pablo y cortamos la jornada, porque sé que hay muchos que están cansados, que vienen con un bagaje todo el día. Con hambre. Víctor no le dio comida, yo con la comida. Puro café y cigarro. No, muy breve, por ahora. Esto como el puntapié inicial que
todas las intervenciones porque todas son significativas y nos disparan otras cosas, pero bueno, el tiempo es agotado. Entonces, telegrama nada más. Cuando vino la pandemia, veníamos en los meses previos de la pandemia, una violencia contra docentes uno tras otro, sobre todo contra maestros. Sí. Era todos los días, había una noticia. Después de la pandemia tuvimos como una luna de miel. Algún sociólogo tendrá que estudiar el fenómeno, pero yo creo que ahí hubo como un tiempo en el que la familia, sin la escuela, revalorizó, volvió a revalorizar la escuela y el papel del docente, el valor de la escuela. Después a veces eso tiene duración corta, pero creo que en esto tenemos que, desde el centro educativo, también tener estrategias de vinculación con la comunidad. El centro educativo no puede, tiene que tener fronteras, sí, pero tiene que tener vasos vinculantes con el lugar donde está inserto. Clubes, organizaciones, las propias familias. Hay que pensar actividades para las familias. Las familias, y en muchos lugares tenemos que asumir que la familia no está. Entonces, el centro educativo tiene niños y adolescentes donde no hay referentes familiares. O los referentes familiares tienen una debilidad tal que no están en condiciones de poder articular con el centro. Por eso me parece que hay que desarrollar políticas desde los centros educativos, para eso tiene que haber recursos, tiene que haber nuevos cargos dentro de lo que es una estructura de un centro educativo para trabajar con la comunidad, articular con la comunidad, y hay que articular con el resto del Estado. O sea, no puede ser que una escuela mande a pedir un diagnóstico de un niño a salud pública y eso demore meses y meses y meses y a veces el año entero. Ahí hay un problema, y lo mismo con el MIDES o los problemas de violencia, etcétera, etcétera, que ahí hay que articular. Ya lo decía Julio Castro, ¿no? La escuela sola no puede, pero tampoco podemos decir que la escuela no puede nada. O sea, la escuela sola no puede, hay que articular, pero hay que hacer lo que nos corresponde, lo que podemos. Y yo creo que las familias también valoran mucho cuando hay una comunidad educativa fuerte que se vincula. Con respecto a los contenidos, comparto. O sea, yo cuando hablo de las competencias digo, no porque se trabaje en competencias, en un enfoque de última generación o de segunda generación, no un enfoque. Por eso decía que era polisémico el concepto. Hay quienes, como cuando se trabajó por objetivos, eso vino del mundo empresarial. Obviamente que el tema de competencias viene del mundo empresarial. El problema es cómo nosotros nos apropiamos y lo reformulamos, como reformulamos lo de los objetivos. Entonces, yo creo que sí, que se apostó a bajar, hay una disminución de contenidos, pero ahí es donde hay que apelar al cuerpo docente, o sea, que cambie un programa, que cambie un plan. Yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en dictadura. Y decía Reina Reyes que en los resquicios de la educación se plantaron semillas de democracia. Y uno lo vio. Yo me cansé de dar, perdón que haga un ejemplo referencial, la separación de poder, la Revolución Francesa, las instrucciones del año 13 de Artigas, o sea, eran elementos de ir sembrando, aún porque ahí es donde el docente se tiene que empoderar. Yo sé todo el agobio que hay, pero a la vez digo, no hay que renunciar a las convicciones que un docente tiene sobre lo que tiene que hacer en el aula. Y bueno, muchas gracias.